Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. ¿La xenofobia está en aumento en América Latina? Les planteo esta pregunta a raíz de las imágenes de los ataques contra migrantes que tuvieron lugar en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, que se sumaron también al trato que se le está dando a los migrantes en su travesía hacia Estados Unidos, pasando por varios países de la región. Una travesía que los lleva a través del tapón del Darién, la selva que separa a Colombia de Panamá, y que muchos de ellos se han visto represados en el puerto de Necoclí, en el norte de Colombia. Demos un vistazo a cómo está la situación de los migrantes y principalmente allí en Iquique. Chile, un sueño para los migrantes. Atraídos por la fuerte economía chilena, miles de migrantes decidieron cruzar la frontera y aventurarse hacia el país austral. Si bien hay 1.400.000 inmigrantes provenientes de Venezuela, que son los más numerosos, también hay peruanos, haitianos y colombianos. Los venezolanos que huyen de la crisis siguen llegando en busca de nuevas oportunidades. Muchos de ellos entran por la frontera con Perú y Bolivia. La mayor cantidad de haitianos llegó entre 2016 y 2017, cuando podían entrar como turistas sin visa y regularizar luego su situación si encontraban trabajo. Al ver esa ola migratoria, en abril de 2018, el gobierno de Sebastián Piñera abrió la posibilidad para que cientos regularizaran su situación jurídica. No, porque nos da la oportunidad, porque tú sabes que uno deja su país, deja su familia, niños pequeños, para un porvenir más fructífero que uno no lo tiene en su país. La medida excedió las expectativas del gobierno, que retrocedió pidiendo visas consulares. Según el Ministerio del Interior de Chile, si la salida de haitianos del país ha aumentado un 81% con respecto a 2020, la cantidad de migrantes sigue siendo alta. En la última semana, los brotes de xenofobia demuestran que un sector de la población resiente su presencia al acusarlos de quitarles el empleo y las oportunidades. En Iquique, la ciudad más grande del norte y la primera a la que llegan los migrantes, fue escenario de violencia contra venezolanos. Las imágenes causaron la condena mundial. A pesar de este panorama, cientos de personas, entre ellos venezolanos, aún quieren migrar a Chile, con el sueño de vivir en uno de los países más ricos de Sudamérica. Es nuestro punto de partida, pero ahora demos también un vistazo a algunas de las cifras para ver cómo está la migración. Contemplan cifras muy altas en nuestro territorio. Vamos a enfocarnos en dos regiones específicamente, en América del Sur y en Centroamérica. Y vamos a comenzar en el extremo sur del continente, viendo cómo están allí las cifras. Los 5 países que más emigrantes emiten hacia otro territorio: Venezuela ya contabiliza 5.100.000 emigrantes, Colombia 3.024.000. En tercer puesto está Brasil con 1.897.000, le sigue Perú con 1.519.000 y cierra este top 5 Ecuador con 1.127.000. En la región de Centroamérica, El Salvador es el país que tiene la cifra más alta de emigrantes. Desde este país ya han salido cerca de 1.599.000 personas. Le sigue Guatemala con 1.368.000 emigrantes. Honduras, 985.000, le sigue Nicaragua con 718.000 y en quinta posición está Costa Rica con 150.000 emigrantes. Cierra este top Panamá con 139.500 emigrantes. Las sociedades y también la clase política latinoamericana se muestran completamente divididos en torno a los derechos, a las garantías que hay que darles a los migrantes, que siguen siendo acusados de ser los causantes de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de vacunas, todo tipo de pretextos. ¿Qué tanto hay de xenofobia? ¿Qué tanto es un agotamiento por parte de los ciudadanos? ¿Ha sido muy mal manejada la migración entre las naciones latinoamericanas? ¿Y dónde están los estados para atender estas emergencias humanitarias? ¿Ausentes? Tal parece que sí. ¿Presentes? Pues tal parece que no lo están, porque si están allí, pues la situación sería completamente diferente. ¿Cómo tiene que responder la región ante esta crisis migratoria como la de Haití, como la de Centroamérica y la de Venezuela? El drama migratorio en América Latina y también la creciente migración y la creciente xenofobia son nuestro tema de debate hoy en France 24. Para profundizar en este tema, saludamos a Vanessa González. Ella es presidenta de la Coordinación Nacional de Inmigrantes en Chile. También se encuentra con nosotros Luis Eduardo Taller. Él es director del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez. Y finalmente,
Aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de investigaciones sobre migración en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. También ustedes, nuestros televidentes, pueden ser parte de esta conversación a través de sus preguntas y todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. También síganos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Comienzo por Lucía, aquí en el estudio de France 24, haciéndole la pregunta con la que empezamos este programa. ¿Está la xenofobia en aumento en América Latina? ¿Es el mal que está afectando la migración? Sí, definitivamente la xenofobia está creciendo en la región y yo creo que el ejemplo de Chile es solo uno de muchos. De hecho, ya habíamos visto una situación similar en Brasil, en Roraima, en 2018. Lo que sentimos y hemos analizado en De Justicia, recientemente también publicamos un informe sobre el tema comparando, de hecho, los 3 principales países receptores de población migrante venezolana, Perú, Colombia y Chile, es que la pandemia ha incrementado esa xenofobia, precisamente por la crisis económica que están viviendo nuestros países. Muchas comunidades que ya de por sí eran vulnerables también están recibiendo población migrante en situación de vulnerabilidad y esa, digamos, situación de falta de acceso a recursos, crisis económica generalizada, sí ha aumentado los sentimientos nacionalistas. Sí. Analizando las cifras, uno ve cómo aumentaron antes y después de la pandemia. Y de hecho el 44% de las personas venezolanas manifiestan sentirse discriminadas. Entonces, evidentemente estamos enfrentando una crisis con respecto a la xenofobia. Crisis contra la xenofobia o crisis de la xenofobia. Le pregunto ahora a Vanessa en la ciudad de Santiago, en Chile, sobre este panorama, sus impresiones. ¿Está en aumento la xenofobia en nuestra región? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, en efecto, hoy día las comunidades migrantes nos encontramos en situaciones realmente adversas, no solamente este año, sino desde hace unos años ya hemos estado manifestando, ¿no?, que justamente hay una crecida, ¿no?, de la deshumanización que existe hacia las comunidades migrantes, ¿no?, de la criminalización dentro de esta deshumanización, en donde justamente se instalan mensajes en el marco de la sociedad, ¿no?, pero incluso a través de discursos de medios de comunicación y de autoridades en contra de las personas migrantes, ¿no?, responsabilizando a la migración de los problemas que experimenta el país o incluso que experimenta la región, ¿no? Esto, por supuesto, es completamente dañino, puesto que lo que hace es justamente promover, ¿no?, una mirada de la migración no desde justamente comprender los verdaderos motivos que la impulsan, sí, sino justamente criminalizar e implementar, digamos, miradas que llevan a los estados a proponer políticas más bien restrictivas y securitarias, ¿no?, claro, sin garantizar los derechos humanos de estas comunidades. Que ya vamos a analizar ese punto también. Vanessa, Luis Eduardo, para completar esta primera pregunta, para conocer las opiniones generales y el panorama. Xenofobia en aumento, hartazgo ciudadano, se están sumando diferentes aspectos en una crisis, en una coyuntura en la que está la región. ¿Cómo lo vio usted? Sí, es buena la pregunta porque uno la puede llevar hacia por qué surge la xenofobia, o por qué emerge, o por qué crece. Y yo creo que se juntan aquí varios factores. En el caso particular de Chile, se junta primero, como señalaba Vanessa antes, un relato sobre la migración como problema, en el que se viene insistiendo hace ya bastante tiempo. Hace ya algunos años que se viene señalando esta relación entre migración y problemas en el empleo, migración y problemas en salud, migración y problemas de seguridad en nuestras calles. Vale decir, se le imputa a las personas migrantes los problemas que tiene nuestro modelo de desarrollo. Por otra parte, tenemos en Chile hoy día, estamos en medio de una campaña presidencial, lo cual permite de alguna manera exacerbar e instrumentalizar a las personas migrantes en función de tener réditos políticos. Y finalmente, creo que hay un factor muy importante en la ausencia total de políticas de inclusión de colectivos migrantes en este territorio y en otros países de la región también. Vale decir, la migración y el proceso de integración que la sucede no se produce espontáneamente. Espontáneamente es natural, creo yo, que las personas que viven en contextos precarios como los de nuestros países o al borde de la precariedad sientan incertidumbre. Y lo que hay que hacer con las políticas migratorias es evitar, ¿ya?, que esa incertidumbre se convierta en odio, en xenofobia, en racismo y en violencia en contra de las personas migrantes. Usted toca varios de los temas que tengo aquí en la mesa para analizar a lo largo del programa. Hago la ronda a la inversa, sigo con Luis entonces y paso a preguntarle,
Usted menciona varios aspectos, pero quiero preguntarle por el aspecto de las leyes, la parte legislativa. ¿Se está manejando mal a nivel de los estados estos procesos migratorios que no son nuevos en nuestra región? Porque ya en el pasado vimos argentinos saliendo de la dictadura yendo hacia Venezuela, colombianos yendo hacia Venezuela, centroamericanos que constantemente han estado yendo hacia Estados Unidos, incluso brasileños o uruguayos también moviéndose un poco hacia el norte. No es una novedad de nuestra región. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahora en la parte legislativa? Lo que pasa es que las leyes fijan un piso. Las leyes fijan un piso, las constituciones fijan un piso y los compromisos internacionales fijan un piso. Pero las políticas avanzan sobre aquello. La ley sola no es suficiente, ¿ya? Si bien hay leyes que... En América Latina hay leyes muy dispares y constituciones que tratan la migración de manera muy dispar. Tenemos constituciones como la ecuatoriana, muy abierta, con una ley también muy acogedora respecto a la migración, pero hoy día estamos viendo, 2014 en adelante, una política restrictiva, ¿ya? Una política que no es acogedora, no respetuosa de los derechos. Entonces tenemos que pensar no solo en leyes que sean más realistas, más concordantes con la realidad regional, y políticas que también se orienten en esa dirección. Si tenemos políticas que pretenden ponerle puertas al campo, tapar el sol con un dedo y desconocer la realidad que tenemos dentro del continente, lo único que vamos a generar es incrementar la precariedad, incrementar la sensación de temor, ¿ya?, que genera la migración. Y un poco el sentimiento de descontrol, que esa es la pregunta que le quiero hacer a Vanessa. Precisamente por esta falta de políticas acertadas y de leyes que den un buen soporte, se está dando una migración completamente desorganizada, porque además están llegando los migrantes a unos puntos fronterizos en donde no hay ni siquiera presencia del Estado. Tomo el caso de Colombia, esa frontera selvática con Panamá, en donde ni siquiera para los habitantes de Necoclí hay presencia del Estado por completo y llegan a atender ahora a esta cantidad de migrantes que se están represando allí. Bueno, en efecto, como mencionaron antes, si bien la migración es un proceso histórico, humano, ¿no? Y también es un derecho para lo que consideramos nosotros las organizaciones, que migrar es un derecho humano fundamental, más en estos tiempos. Evidentemente la región está experimentando procesos que evidencian que migraciones que justamente son por motivos que son cada vez más forzados, ¿no? Y justamente la región en su conjunto, ¿no? Los países tienen que comprometerse a adoptar medidas que estén justamente en salvaguardar los derechos de estas personas, ¿no? Porque estamos entendiendo que en estos grupos hay grupos de especial protección. Y en este sentido lo que hemos visto son graves retrocesos, o sea, serios retrocesos en materia justamente de implementar políticas de inclusión a migrantes, como comentaba Eduardo, pero a su vez hemos visto cómo ha aumentado en conjunto con la criminalización medidas para reprimir, ¿no? Como por ejemplo es el caso de las expulsiones colectivas que son prohibidas por el derecho internacional y que Chile comenzó a ejecutar, por ejemplo, este año, ¿no? Eso por supuesto nos tiene muy alarmados porque estas medidas son contrarias a regular la migración, ¿no? Sí. Esto no es regular, sino reprimir la migración, y nuevamente son medidas que son ineficientes cuando estamos hablando aquí de situaciones que son de carácter humanitario, ¿no? Lejos de regular la migración, que evidentemente no ha sido segura, regular ni ordenada para las personas migrantes ni los propios países. Sí. Estamos aquí haciendo un llamado a que la región justamente cree un plan humanitario regional, pero que los estados también dejen de reprimir, ¿no? Ese es un poco el llamado que justamente se hace, porque otra de las denuncias que aprovecho de decir acá es que además de reprimirse, ¿no?, un poco la migración y de aumentar la presencia policial en fronteras, de militarizar las fronteras, ¿no?, junto con el cierre de fronteras por la pandemia, también se ha obstruido el ingreso regular. Ese es el caso de Chile, en donde justamente vemos que hay una correlación entre impedir el ingreso regular de las personas con justamente la migración, claro, el aumento de la migración irregular en el norte. Claro. Aquí en el estudio de France 24, Lucía, impresiones sobre estos puntos que tocan los otros dos invitados, y también le planteo otra pregunta sobre una posible respuesta a nivel regional. A América Latina le cuesta mucho integrarse para todo tipo de cosas, pero tal vez la migración pueda ser una respuesta para empezar a dar pasos en conjunto, ¿cómo lo ve usted? Sí, pues lo primero es reiterar lo que dijeron los colegas, y es que sí ha habido un retroceso en los últimos 5 años en las políticas. De hecho, nosotros antes en la región teníamos unas políticas que permitían el libre tránsito solamente con la presentación de ciertos documentos, y eso se ha venido restringiendo a lo largo de estos 5 años, y además ha venido, digamos, acompañado de respuestas que nos preocupan mucho, como la militarización
desmilitarización. Entonces, durante la pandemia hemos visto que 3 países, Perú, Chile y Colombia, han militarizado sus fronteras en distintos momentos y eso aún pone más en riesgo a las personas migrantes y refugiadas, riesgos de violaciones de derechos humanos por parte de los mismos estados y además transmite una imagen de que la migración genera inseguridad. Si desde el mismo estado se está mandando el mensaje con militares que las personas migrantes no pueden llegar, pues eso refleja una imagen hacia adentro de que las personas migrantes pueden generar riesgos y eso alimenta la respuesta a su vez de la ciudadanía. Y ese era un punto que yo quisiera resaltar y es si no tenemos políticas que realmente acojan, integren, pues no podemos esperar tampoco otra respuesta de la ciudadanía y los funcionarios públicos deben ser los primeros en dar el ejemplo, no hacer discursos que reproduzcan estos estereotipos, no hacer manifestaciones que los vinculen con los temas de seguridad o con el acceso a recursos limitados, etcétera. Sí. Y frente a tu pregunta, definitivamente ha habido unos esfuerzos en el pasado, por ejemplo, el proceso de Quito, el proceso de Lima, pero no hemos visto resultados concretos de esas políticas integradoras. De hecho, muchos de los estados han manifestado, incluso Colombia, pues la invitación a otros países también a buscar medidas similares como el Estatuto de Protección Temporal, porque si no nos ponemos de acuerdo para cómo vamos a responder a la migración en la región, pues eso va a hacer que ciertos países sean mucho más restrictivos y otros tengan que asumir mayores responsabilidades con unos recursos limitados. Claro. Entonces, definitivamente es muy necesario que haya coordinación entre los estados realmente efectiva, porque ha habido muchas reuniones, ha habido compromisos, pero no necesariamente se implementan adecuadamente. Usted habla de los recursos, pero siempre América Latina tiene el as bajo la manga para decir no hay plata para poder hacer este tipo de cosas, no hay plata para poder sortear esta crisis. Y vemos también, por ejemplo, un país como Estados Unidos que ha dicho nosotros no vamos a poder controlar esta crisis migratoria en la frontera, tenemos que aliarnos con México, ayudemos entre los dos porque Estados Unidos no lo va a poder hacer solo. Si eso lo hace Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, ¿qué podemos esperar entonces de los países latinoamericanos, países de tránsito como por ejemplo Nicaragua, Honduras o Guatemala, que ahí también han empezado a represarse algunos de los migrantes que ya no pueden llegar a México? Yo creo que ahí es una respuesta también un poco hipócrita por parte de los estados del norte global, y ese no es solamente el caso de Estados Unidos, sino de otros países en Europa, por ejemplo. Si uno mira las cifras, los países del sur, por ejemplo, los estados de Latinoamérica y en otras regiones del sur global, reciben el 70% de las personas desplazadas forzadamente y solo tenemos cerca del 5 o 10% del Producto Interno Bruto global, mientras que los países del norte tienen el 66% de ese Producto Interno Bruto y reciben solamente el 10% de las personas refugiadas. Entonces sí creo que además amerita una reflexión más global. Me parece también paradójica la respuesta de Estados Unidos cuando frente a la crisis de Afganistán ha dicho que va a financiar a muchas de las personas migrantes que van a reubicar en otros países mientras tramitan sus casos. Y me pregunto si también es necesario que la cooperación internacional pues responda de manera más decidida a la situación de países como Colombia, Chile, Perú, que requieren pues un apoyo económico para poder responder a la migración. Vanessa, en la ciudad de Santiago, hace unos meses veíamos a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita por Centroamérica, diciéndole precisamente a los centroamericanos, no vengan a Estados Unidos, no es el momento para venir en este momento a nuestro país, no intenten llegar acá, no intenten venir a nuestro país. Y decía que había que comenzar a atacar la migración o hacerle frente a la crisis a través de mecanismos en los países, haciéndole frente a las crisis de los países. Por eso destinaron unos fondos para México y para el Triángulo del Norte, precisamente para mejorar la situación económica y para que la gente no tenga que irse de estos países hacia Estados Unidos. ¿Cómo hacer frente a la situación que está viviendo Haití y Venezuela, que es, por ejemplo, su país? ¿Qué se puede hacer de raíz en estos dos casos que son los más críticos? Bueno, yo creo que es una pregunta por demás bastante compleja porque justamente estamos suponiendo que estamos viendo que hay grupos que se han visto forzados a migrar por las situaciones complejas y las crisis multidimensionales en sus países. Evidentemente, las comunidades migrantes no queremos que los países estén enfrentando esas crisis que por demás obligan a muchas personas a migrar, ¿no? Y es por eso que sin duda alguna no solamente es responsabilidad tanto de las autoridades políticas dentro de los países, la situación que sucede con los grupos que se han visto empujados a migrar, sino también es una responsabilidad global de asumir que la migración no se va a detener. Porque aunque se pueda solucionar, digamos que la situación de crisis que experimenta un país
nosotros podemos suponer que las migraciones van a continuar a la luz de los cambios que experimentan las distintas regiones, pero también incluso de factores como el cambio climático, ¿no? Claro. Y eso es un hecho en el mundo que vivimos hoy día, y es por eso que la migración debería considerarse como un derecho humano fundamental, más allá de simplemente analizar, digamos, las razones por las que existe la movilidad humana, ¿no? Eso es un gran desafío para la humanidad, un gran desafío para los estados, y es un asunto urgente, ¿no? Sí. Nuevamente reiterando que van a seguir existiendo muchos motivos que van a llevar a las personas a migrar. Nuevamente el tema climático es un tema de urgencia mundial, y pues no podemos seguir oponiéndonos a estas realidades. Luis Eduardo, también allí en Santiago, sus impresiones sobre lo que han dicho nuestras dos invitadas, y le pregunto por el caso chileno. ¿Qué le está faltando a Chile para poder hacer frente a esta situación? ¿Por qué está siendo criticado, señalado a nivel internacional? No hay, usted ya lo decía, las políticas no están funcionando, pero se está mostrando como un país muy rígido para hacer frente a este tema. Sí, falta realismo, falta integración regional. Chile forma parte del acuerdo de residencia Mercosur, ¿ya? Falta operacionalizarlo, operativizarlo, hacerlo, digamos, ponerlo en marcha, efectivamente. Yo creo que lo que está mostrando Chile es la crisis de un modelo de política migratoria centrado en la frontera, ¿ya? Basado en un relato de la migración como un lastre para la sociedad, que desconoce completamente las políticas de inclusión y que pretende resolver las políticas exclusivamente del Estado Nacional. Y aquí, sin integración, sin colaboración y sin diálogo con el resto de los estados, creo que no se va a resolver. Y pienso en diálogo de dos tipos, en integración de dos tipos. Primero, hay que ver cómo, como región, cumplimos nuestros compromisos internacionales, que no se están cumpliendo en materia de refugio, ¿ya? Entonces, tenemos que resolver, primero ponernos a la altura de los compromisos internacionales que hemos tenido, y luego pensar una política de integración regional que incluya la migración. Si es que nosotros, a diferencia de Europa, de Estados Unidos y de otros sistemas migratorios, tenemos una particularidad, ¿ya? Tenemos la particularidad de que somos la región expulsora y la región receptora de las personas migrantes. Y somos países con niveles de desarrollo similar. Y somos países donde recíprocamente viven personas de los países emisores, receptores, y transitan también las personas. Entonces, somos la región, ¿ya?, que está en mejor posición para resolver, para abordar el tema de la migración desde el punto de vista de la integración. Entonces, si no lo hacemos, es que nos falta racionalidad y nos falta realismo. Creo que tenemos que avanzar necesariamente y de manera urgente en esa línea. Y nos falta un poco humanizar este drama, Luis, ¿no le parece a usted? Pero sin revictimizar a estas personas que han pasado por situaciones muy complejas, nos está faltando un poco humanizar la situación, entender la hermandad latinoamericana, compartimos el mismo idioma, el mismo pasado, a nivel cultural, pues prácticamente tenemos cosas muy parecidas, nos unen muchísimas raíces y nos cuesta integrarnos entre nosotros y entender que nos podemos movilizar de un país a otro. A los estados les falta humanizarse. Nosotros hemos visto en Iquique cómo las organizaciones sociales, el tejido de la sociedad se ha movilizado para apoyar a las personas agredidas, a las personas que el Estado y algunos grupos vociferantes han instrumentalizado y han agredido. Pero aquí la sociedad, nuestros pueblos, tienen solidaridad. Y aparte de lo que vimos en Iquique, uno ve en muchos territorios, en muchas zonas, en muchos lugares de trabajo, que se generan y se producen lazos solidarios. Lo que faltan son estados, organizaciones, instituciones que lideren estos procesos, ¿ya? Y lo que tenemos hoy día es sociedades que en muchos casos avanzan en procesos de integración, que, digamos, acogen a las personas migrantes, los apoyan, y estados que van por otro lado, estados que van en contra muchas veces de estas, digamos, dinámicas sociales que se van en muchos casos generando. Entonces sí, falta humanizar, pero sobre todo falta humanizar al Estado. Vanessa, le pregunto ahora por un tema que me llama la atención y es cómo esto se le ha dado un manejo político, se ha utilizado, ya lo decía Luis, para fines políticos en la campaña, que ya le voy a preguntar por el caso chileno más adelante, se ha instrumentalizado a nivel político a favor de ciertos gobiernos, a favor de Nicolás Maduro, de si está o no a favor de su forma de gobierno, a favor de los Castro en Cuba o de otros países de la región como Colombia, en fin.
ha sido utilizado a todo nivel políticamente. A nosotros nos parece vergonzoso y lamentable cómo distintas actorías políticas y de distintos sectores políticos han usado justamente la temática migratoria, por mencionarlo de esa manera, con distintos discursos, ¿no? Pero justamente para poder favorecer, ¿no? Favorecer, digamos, la influencia o favorecer un poco el apoyo, ¿no? que puede tener la ciudadanía con esos grupos. Pero nos parece vergonzoso, porque si bien se han prometido muchas cosas, ¿no? Hablando, por ejemplo, del gobierno actual en Chile, se ha prometido apoyar, ¿no? Por ejemplo, a países específicos, hemos visto cómo nuevamente estos discursos son simplemente discursos vacíos cuando se trata justamente de implementar medidas a favor tanto de las comunidades migrantes que están experimentando crisis en sus países como de las comunidades migrantes en general y a favor de los derechos humanos. Entonces, nosotros como organizaciones y comunidades hemos denunciado esta utilización, sí, utilitarismo con respecto a la migración, porque en la práctica las comunidades migrantes no han tenido ningún tipo de beneficio al respecto, ¿no? Nosotros hacemos un llamado a las personas, no solamente en época electoral, sino en general, a que puedan nuevamente responder, ¿no? Responder con medidas efectivas y no solamente digamos, usar a la migración a su conveniencia, ¿no? Aquí nos preocupa, de hecho, que justamente cuando hablamos de que hay distintos sectores usando el tema migratorio, uno de los sectores más peligrosos es el que utiliza justamente la migración para exacerbar los nacionalismos, ¿no? Y proponer, por ejemplo, colocar muros o zanjas en las fronteras. Esto, por supuesto, nos parece bastante peligroso. Y queremos nuevamente hacer un llamado de atención a que cosas no pueden y son casos que hemos visto ya varias veces a lo largo de la historia. Lucía, le pregunto por el caso colombiano, un país que ha estado bajo presión en el tema migratorio, es la frontera más grande e inmediata para los venezolanos para emprender su camino ya sea hacia el sur del continente o hacia Estados Unidos. Colombia está bajo presión en este momento. Están por abrir la frontera para casos muy específicos, pero esto, ¿cree usted que puede generar una nueva ola migratoria desde Venezuela? Porque también vemos que hace unos días publicaron un informe en donde dicen que cerca del 70% de la población vive en la pobreza. La situación allí está complicada a raíz de la pandemia. Yo creo que ya las personas estaban migrando con la frontera cerrada. No veo que vaya a haber una llegada masiva porque además abrir la frontera va a tener unos controles. Hay un pico y cédula, van a pedir unos documentos, entonces solo las personas que tengan, por ejemplo, pasaporte van a poder, o un documento colombiano, van a poder ingresar al país. Las personas que tienen que emigrar irregularmente no porque quieren, sino porque enfrentan barreras de documentación muy graves, es muy difícil conseguir un pasaporte en Venezuela, pues van a tener que seguir viniendo por las trochas. Y eso obviamente las expone a muchos riesgos en el camino, extorsión, trata de personas, violaciones de derechos humanos. Entonces, no veo que vaya a llegar un flujo masivo por la frontera. Sí veo que va a facilitar intercambios comerciales y eso va a ser muy importante para los municipios de ambos lados de la frontera. Claro. Muchas personas vienen a Cúcuta para comprar bienes y servicios y luego esa plata circula en el mismo país porque por lo general son remesas que vienen de otras personas migrantes que están aquí en Colombia o de otros países de la región. Entonces es una economía que necesita moverse y que en ese sentido va a ser una medida muy positiva. También todo el tránsito de niños que vienen a estudiar a Colombia. Entonces estábamos realmente en mora de abrir la frontera, pero a pesar de los esfuerzos que ha hecho Colombia con el estatuto temporal y demás, sí nos preocupa mucho. ¿Cómo está avanzando ese tema en Colombia? Pues va relativamente bien, se han ya inscrito varias personas a través del registro único en la página web y pues ya se está avanzando en la recolección de datos biométricos, pero sí tenemos varias preocupaciones, por ejemplo, con las personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen competencias pues para la tecnología, porque eso obviamente afecta su posibilidad de acceder a una medida tan importante, y dos, pues que solo va a cubrir a las personas que hayan entrado antes del 31 de enero irregularmente. De aquí en adelante serán solo las que entren por punto autorizado de manera regular, así que las que sigan entrando de manera irregular pues no van a poder acogerse a este beneficio y no tenemos en nuestra baraja de opciones alguna ruta que se les pueda ofrecer en ese caso, entonces van a seguir enfrentando barreras de acceso a derechos que nos preocupan mucho. Complicada la situación. Cruzo ahora a Luis Eduardo. Tengo pendiente ya para la parte final del programa preguntarle por el tema electoral, ya lo mencionaba. Chile está empezando prácticamente ya la campaña de cara a la presidencia. ¿Va a ser un tema álgido? ¿Va a ser un tema predominante en la agenda? ¿Cómo lo ve usted de cara a esas presidenciales allí en su país?
sin duda que lo va a hacer. O sea, de hecho, el tema migratorio surge en Chile en la agenda como un tema para capitalizar políticamente la acción ciudadana. Surge en 2016 a propósito de una campaña presidencial anterior antecedida por el éxito de Trump con su discurso en Estados Unidos, con su discurso antimigrante. Ahí aparece el tema de la agenda. Y luego el gobierno de Piñera lo que hace es permanentemente instrumentalizar el tema para capturar adhesión ciudadana, utilizar expulsiones transmitidas por televisión para calmar conflictos sociales que están emergiendo por otra parte. Entonces el tema de la instrumentalización política para capitalizar adhesión ciudadana no es algo propio de esta campaña. Y en esta campaña ha alcanzado ya límites significativos, o límites que no habíamos visto antes a propósito de lo de Iquique, ¿no es cierto? Donde efectivamente hay un malestar, creo yo, por la ausencia de política de integración y de acogida humanitaria respecto de la coyuntura que se está viviendo y la instalación de grupos, digamos, que están explícitamente apoyando a ciertas candidaturas de extrema derecha principalmente, que están utilizando esto como dispositivo de campaña. Entonces, lo más probable es que hacia adelante siga presente en la agenda de la campaña esto. Entendido, Luis. Le pregunto a Vanessa, ahora por las organizaciones a nivel internacional, ¿han dado la respuesta adecuada para manejar esta crisis en la región? ¿Han omitido hacer presencia, garantizar derechos humanos, garantizar todo tipo de deberes que deben de estar haciendo allí estas organizaciones internacionales? ¿Cuál es su opinión? Bueno, afortunadamente hemos visto, por ejemplo, a lo largo del año cómo organizaciones internacionales, bueno, organismos multilaterales de derechos humanos sí se han pronunciado, ¿no? Se han pronunciado justamente desde la preocupación de que los estados en general, y bueno, también en el caso de Chile, no garanticen o respeten, ¿no?, los derechos humanos de las comunidades inmigrantes y refugiadas, ¿no?, sino que nuevamente sigan instalando medidas represivas como las ejecuciones. También, afortunadamente, vimos cómo se pronunciaron en contra de la situación que ocurrió en Iquique, ¿no? Y nosotros justamente desde la sociedad civil y desde las organizaciones migrantes, promigrantes y derechos humanos, nuevamente seguimos exigiendo a los estados, en este caso particularmente en Chile, que preste atención, ¿no?, y que acoja las recomendaciones que le están haciendo organismos internacionales, ¿no? De hecho, este año han habido distintas denuncias incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por distintas organizaciones, ¿no? Sí. En una de ellas estuvimos, creo que todas las organizaciones o las personas acá presentes, que fue en el mes de abril, y bueno, no hemos visto que justamente los estados acojan estas recomendaciones e incluso se atengan a estos criterios, ¿no? Y eso es realmente grave, ya que justamente, como decía Eduardo, este es un piso mínimo, ¿no?, que se tiene que garantizar. Pues se me acaba ya el tiempo para este debate. A Vanessa, Luis Eduardo y a Lucía aquí en el estudio de France 24 les agradezco haber compartido con nosotros sus impresiones y opiniones sobre este tema. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de France 24. Les recuerdo también que el debate está ahora de lunes a jueves, a las 7:20 hora de Bogotá. Siga con nuestra programación.